siempre, empezamos viendo generalidades y vamos a decir que el ojo es un órgano sensorial especializado que va a tener 3 cubiertas. ¿Ya? En esta imagen, ustedes están viendo a la derecha 3 cuadritos. Esos 3 recuadros son justamente las 3 cubiertas que está teniendo en su estructura nuestro ojo. Ustedes ya han llevado ojo en anatomía, ¿no? Al inicio, creo. Ya, entonces, saben de lo que estoy hablando. Vamos a ir repasando de todas formas, porque lo han de ver a principio de año. Vamos a ir repasando cuáles son estas 3 cubiertas. Las cubiertas también van a recibir otro nombre. ¿Cuál es ese nombre? Túnicas. Perfecto, son túnicas. ¿Cuál es la primera? La primera es la túnica fibrosa. Es la capa más externa. En esta imagen que estamos viendo acá, es la cubierta blanquita. Esta de acá. Y la túnica fibrosa está formada por 2 estructuras. La esclerótica y la córnea. La esclerótica y la córnea. Vamos de adelante hacia atrás. La córnea es esta estructura, también recibe el nombre de uvea. Perdón, la córnea es esta estructura cóncava, ¿ya? Que es un sexto de la porción total de la túnica fibrosa. ¿Ya? Esa es la porción que ocupa la córnea del total. Es un sexto de la túnica fibrosa, de la córnea, es la porción más, digamos que en la parte frontal del ojo, la primera estructura con la que nos encontramos, y es transparente esta porción. Y tiene una continuidad donde pierde esta curvatura tan pronunciada para unirse con la esclerótica. ¿Dónde se unen estos? Se unen en el limbo. Ahorita lo vamos a ver eso. Bien, la esclerótica entonces es esta capa que ocuparía ¿cuánto? 5/6 del total de la túnica fibrosa, que es un tejido conjuntivo, tejido conectivo fibroso, que va a proporcionar puntos de anclaje. ¿Para quiénes? Para los músculos del ojo. Miren cómo viene acá. El músculo que se inserta en este tejido conectivo que se llama esclerótica. Bien, dentro de generalidades, igual vamos a ver a la túnica vascular, o también llamada uvea. La túnica vascular es esta del medio que vemos con color rosadito. ¿Ya? Esta como el mismo color que tenemos aquí, el color que nos está proporcionando rosadito, ya nos indica pues, ¿no? De que hay vascularidad aquí. Esta es la capa media y está formada por 3 estructuras: el iris, el cuerpo ciliar, y el oroides o las oroides. ¿Ya? Vamos entonces de adelante hacia atrás. El iris es un músculo liso que está formado por células pigmentadas con melanina, que es lo que le va a dar el color característico al ojito. ¿Lo ven? ¿Quiénes tienen ojos verdes aquí? A ver. Técnicamente yo creo que ¿Quién tiene ojos verdes? Nadie. Bien, a mayor concentración de melanina, los ojos se tornan más parditos, más oscuros. A menor concentración de melanina, los ojos son más claritos. ¿Ya? ¿Cuál es el más clarito? ¿El verde o el celeste? El celeste es el que menor cantidad o concentración de melanina tiene en el iris. Ya son células pigmentadas. Acuérdense de eso, chicos. ¿Ya? El que tiene una concentración media, podemos decir que tiene ojos color azul o celeste. Y el que tiene mayor concentración de melanina,
cafés o negros. ¿Ya? En realidad los ojos no son negros, nunca son negros, pero sí son un color café muy oscuro, muy intenso. Bien. Seguimos entonces. ¿Qué más podemos decir del iris? El iris entonces contiene una abertura. Esta abertura es la que va a darle la estructura a lo que es la pupila. Esta pupila va a cambiar de tamaño de acuerdo a la cantidad de luz. Eso se llama proceso de adaptación. Cuando la pupila cambia de tamaño, ya sea se va a ampliar o se va a contraer para hacer más chico el orificio, eso se llama proceso de adaptación. Esa es la adaptación, famosa adaptación. Midriasis, ¿cómo era el otro? Midriasis y miosis. Midriasis se agranda, miosis se vuelve puntiforme. ¿Ya? Ustedes cuando vean, cuando ustedes lleven en tercer año semiología, van a ver mucho sobre justamente cómo se adapta la pupila. Tenemos ya el iris. Cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar es este abultamiento esta estructura abultadita de acá. Después del iris tenemos una continuidad a la altura más o menos del limbo, que es esta unión entre la córnea y la coroides. Está este cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar es este engrosamiento. ¿Ya? El cuerpo ciliar es este engrosamiento que contiene al músculo ciliar. Ese músculo ciliar, cuando hace contracción, lo que hace es producir el fenómeno de acomodación. Contracción y relajación del músculo ciliar genera el proceso conocido como acomodación. ¿Para qué sirve la acomodación? Para poder enfocar. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, yo ahorita estoy viendo aquí la tarea de Matías y como llega tarde Daniela y Carlos, ¡pum! Miro para allá. Mi ojito, que estaba visualizando a una distancia cerca, de repente tuvo que acomodarse para ver más lejos. Eso lo hace gracias al fenómeno de acomodación. Y el encargado de hacer eso, ¿quién es? El músculo que se encuentra en el cuerpo ciliar, que pertenece a la túnica. Perfecto. Muy bien, ¿se entiende, verdad? Si de pronto yo, que es algo que me pasó ayer, yo estaba de viaje, estaba volviendo por carretera de Cochabamba acá, y llegas a una parte donde hay unos túneles. ¿Quiénes conocen el sillar? Han pasado por ahí. Ya, hay unos túneles larguísimos. Y yo iba en la carretera, el sol estaba fuertísimo, y de pronto entro al túnel, que es completamente oscuro. ¿Qué creen que pasó? No vi absolutamente nada, así por un segundo, pero de pronto se empezó digamos que a notar ya las estructuras que se veían a mi alrededor, porque ni siquiera, o sea, realmente fue como que me pusieron la mano aquí y no se veía nada. En ese segundo, la pupila está contraída, porque la entrada de luz es mucha, entonces tengo que regularla. Y si entro a un lugar oscuro, ¿qué va a pasar? Tiene que dilatarse para que la mayor cantidad de luz pueda entrar. ¿Ya? Eso lo hace el fenómeno de adaptación. ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué nos está faltando? Nos está faltando la coroides propiamente dicha, que tiene un color pardo oscuro, y está ese color dado gracias a la irrigación por los vasos sanguíneos y el pigmento que también tiene esta capa de melanina. Al igual que el iris,
igual que el cuerpo ciliar, al igual en las coroides, hay presencia de melanina. ¿Dónde hay mayor concentración o menor concentración? En el iris. Y al final es lo que se va a ver y es lo que le va a dar el color característico. ¿De acuerdo? Finalmente, vamos a ver la última capa, la última cubierta, la última túnica, que es conocida como retina. Retina es la capa interna. La retina está dividida en dos partes: la retina neural y el epitelio pigmentario de la retina. Ahora, la retina neural tiene dos partes. Una parte que no es fotosensible y otra parte que es fotosensible. La retina neural entonces tiene una capa interna donde tiene receptores fotosensibles. Aquí estamos viendo esta parte de acá. Miren cómo. Mira, acá hay dos partes. Miren, acá hay una capa. Porque a ver, vamos de afuera hacia adentro. ¿Qué es esta blanca? Ya, pero vamos poniéndole nombre por túnicas. Esta de acá y estas dos, las dos son retina. La de arriba, la que no es amarilla, retina neural, y la amarillita, ¿ah? No, al revés. Si acá hay pigmento, chicos. Ah, nos engañé, ¿no? Nos engañó el cuadro en realidad, porque debería estar al revés. Pero por importancia ponen primero la retina neural. Pero la retina neural es esta amarilla. Nervios, o el nervio óptico, miren cómo se continúa con la retina. Con la retina neural tiene sentido, ¿verdad? El nervio se continúa con la retina neural. El pigmento le da color a esta capa de aquí, que es parte de la retina, que es el epitelio pigmentario de la retina. ¿De acuerdo? Entonces, de fuera hacia adentro, primero está el epitelio pigmentario de la retina, en la capa más externa de la retina, ya que está formada por epitelio cúbico simple, que también contiene, ¿qué creen? Melanina, por eso es pigmentado. Y finalmente, la capa más interna de todas estas estructuras es la retina neural, que va a tener una parte fotosensible y una parte que es no fotosensible. Y miren en esta estructura, inmediatamente por detrás del cuerpo ciliar, encontramos esta partecita de retina que es muy delgadita, que es la parte no fotosensible. ¿Qué quiere decir que sea no fotosensible? Que no transmite la información. Es decir, no hay células de conos y bastones acá. En cambio, en la parte fotosensible, miren cómo es mucho más gruesa. Nosotros, si yo pudiera agrandar esto, cuando ustedes lo vean en la diapositiva, agranden esta partecita de acá y se van a dar cuenta que aquí hay amarillo. Esa parte de la retina no fotosensible. Y todo el resto, retina fotosensible. Bien, no sé si tirar media la generalidad, pero bueno. ¿Se entendió todo? Así como hay cubiertas, también tenemos cámaras. La cámara secreta. No, esta no es secreta. Las cámaras del ojo vamos a encontrar que son tres: la cámara anterior, la cámara posterior y la cámara vítrea. Cámara anterior, cámara posterior, cámara vítrea. Cámara anterior. La cámara anterior está formada, o está delimitada, mejor dicho, por la córnea hacia adelante y por el iris hacia atrás. Entonces, ¿dónde estaría la cámara anterior? En toda esta parte de aquí. Todo este espacio que hay entre la córnea y el iris. ¿Cuál es la cámara posterior?
La cámara posterior se encuentra posterior al iris y anterior al cristalino. Ahora, ¿cómo está? ¿Dónde está el cristalino? Ah, aquí está el cristalino. Miren esta partecita de acá, muy pequeñita. El cristalino. Acá arriba, detrás del iris, por delante del cristalino. Esta partecita de acá, esa es la cámara posterior. Y la cámara vítrea es lo que encontramos desde el cristalino hasta la retina neural, es decir, todo este espacio. Esa es la cámara vítrea. ¿Se entiende? Entonces, cámara anterior está formada, delimitada hacia adelante con la córnea. Por atrás, ya. La cámara posterior. Por adelante, por detrás, cristalino. Y la cámara vítrea, por delante, por detrás, retina neural. Toda esta parte de acá. ¿Ya? Todo esto de aquí. ¿Se entiende? Bien. Tenemos también en la estructura los medios ópticos de difracción. ¿Qué es lo que hacen ellos? Estos medios van a refractar los rayos luminosos sobre las células fotorreceptoras de la retina. A ver, experimento con sus. Pone cámara un segundo. Ah, estás filmando, ¿no? ¿Tienes cámara? Por favor, un segundito. No, perdón, linterna. ¿Puedo abrir? Ya. Esta es cuerpo de Cristo. Esto es una abertura. Quisiera algo menos grande, pero no importa. Esta es una abertura, ¿verdad? Como si fuera, ¿qué? La pupila. Si yo pongo esto, una luz, la luz, miren cómo va. ¿Qué vendría a ser la pizarra? ¿Ah? La retina neural, porque por acá está ingresando la luz. ¿A través de quién ingresa la luz? Pasa por el cristalino, sí, pero a través de la pupila y llega hacia la retina neural, a la parte fotosensible, ¿verdad? Vení, un segundito. Trae o Kenia, vos que estás ahí cerquita del agua. Ya, miren, no se expresa sobre toda la retina. Pon el agua aquí, este lado. No va a servir, es muy largo, pero no importa. A ver, pon aquí el agua. Este es un medio de... Miren cómo, de acuerdo a cuánto es la abertura, un poquito más arriba. Esto sería, digamos, lo de la acomodación y la cantidad de luz. Miren. ¿Ven cómo se enfoca diferente? Ya, la idea era la siguiente. No se puede hacer con la botella de plástico, pero quiero que se den cuenta que si nosotros no tuviéramos este medio óptico de difracción, la luz que ingresa a través de esta abertura solamente, ¿qué pasaría? Llegaría a una pequeña porción de la retina neural. Cuando yo pongo este medio de difracción, que es el cristalino, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que la luz, de ser así, haga esto. Se replique sobre toda la parte fotosensible de la retina neural. Gracias. ¿Se entiende, verdad? Es como cuando ustedes dejan un espacio de la ventana y se pone un rayo de luz, pero solamente te ilumina una partecita de la pared de tu casa. Si yo pusiera ahí un medio de difracción, lo que haría es ampliar. No sé si alguien tiene esas lámparas que son como unas bolitas de cristal, que abajo sale un puntito de luz, pero esto direcciona así la luz hacia todos lados.
¿Sí? ¿Las han visto alguna vez? Como los prismas. Exactamente. Esa es la función que tienen estos medios de difracción. Ahora, veamos cuáles son. Lo primero, la córnea. La córnea. Este es el principal componente, esta córnea. ¿Ya? Después, el segundo componente, el que va a dar, como dijimos hace un momento, un enfoque adecuado, ya sea de lejos o de cerca, es el cristalino. Después vamos a tener humor acuoso. El humor acuoso. Esto es prácticamente agua que proporciona nutrientes al cristalino y a la córnea. Si estamos hablando de que proporciona nutrientes al cristalino y a la córnea, ¿dónde estará? Estará en las cámaras anteriores, anterior y posterior. Y finalmente, el humor vítreo o también cuerpo vítreo es una sustancia transparente de consistencia gelatinosa que sirve para amortiguar los movimientos oculares rápidos. Eso se encuentra en todo lo que es, ¿cómo se llama esta cámara? Cámara vítreo. Cuerpo vítreo, humor vítreo, el líquido. Miren este líquido. Este líquido está cortado, ya esto está presente en todo. No es que solamente es una porción, no. Esto tiene un corte aquí para que ustedes puedan ver la profundidad de que llega hasta el fondo. Ya esto está lleno, relleno de esta sustancia gelatinosa compuesta por aguas, proteínas, vamos a encontrar glucoproteínas, colágeno, vamos a encontrar hialógeno, ¿ya? ¿Ven? Humor vítreo. ¿Dónde se encuentra? ¿En qué cámara? ¿O en qué cámara? Cámara vítreo. Perfecto. Muy bien. Ya, ahora sí. Vamos a ver entonces la estructura microscópica de las tres túnicas que hemos hablado. Estas tres. Tres túnicas son, ¿verdad? Bien. La primera túnica, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la primera? Fibrosas. Ya, ok. Con fines histológicos, nosotros la vamos a combinar. Se llama esclero corneal. De la esclera o de la esclerótica y la córnea. Está formada por 5 estratos. 5 estratos. Nosotros nos ponemos un poquito a pensar, razonar. El ojo, si está esta túnica revistiendo el ojo, ¿verdad? Reviste por fuera el ojo, ¿no ves? ¿O no? Los que se perdieron. Esto es revestimiento, esto está por fuera, ¿sí? Está revistiendo. Entonces, si hay un revestimiento, ¿qué será? Epitelio. ¿Qué tipo de epitelio? Esto es un epitelio, miremos esto. ¿Qué será? ¿Plano? ¿Cúbico? ¿Cilíndrico? ¿Qué será? ¿Cúbico parece? Ah, miren esta última célula. Es plana, ¿no ve? ¿Es simple o es estratificado? A ver, todos fuertes. Entonces, ¿qué sería? Plano estratificado. No queratinizado. ¿Ya? No queratinizado. Este epitelio, esta capa, esta primera capa, es considerada como epitelio corneal. Mide aproximadamente 50 micras de espesor y cada 7 días está teniendo un recambio en la cantidad de las células, ¿no? Entonces, es un epitelio que está constantemente regenerándose. Hay algo que es importante, Este epitelio tiene una gran cantidad de terminaciones nerviosas, ¿ya? Y también contiene ferritina. ¿Qué es la ferritina?
¿Alguien sabe? La ferritina es la que se encarga del almacenamiento del hierro. Del hierro. Entonces tenemos hierro en este epitelio. ¿Para qué me servirá? A nivel de la córnea, como sabemos que es la estructura que está, digamos que, más expuesta al contacto con la radiación del sol, esta ferritina es la que la ayuda y la protege justamente de poder tener alteraciones sobre los núcleos de estas células. ¿Ya? Para que no puedan sufrir alteraciones genéticas, digamos, o los núcleos no puedan sufrir un daño estructural que te cause pues, posiblemente un CA, que sea cáncer. Para eso hay ferritina en este primer estrato o en este primer epitelio corneal. Para eso le ayuda. La segunda estructura, el segundo estrato, es esta membrana de Bowman, que tiene un aproximado espesor de 10 micras, que no se regenera y que le brinda resistencia a la córnea. Es una barrera. ¿Contra qué? Contra infecciones, porque las bacterias entran en contacto con el epitelio. Si el epitelio no es suficiente para poder frenarla, la membrana de Bowman tiene que ser la que va a frenar la infección. Ya le da firmeza a la túnica esclerocorneal. ¿Qué sigue? El estroma corneal, o también considerado sustancia propia. Esto ocupa el 90% del espesor de la túnica esclerocorneal. Son aproximadamente 60 laminillas finas de fibras de colágeno, además de que hay un montón de proteoglucanos ricos en leucina y colágeno de tipo 5. 60 laminillas finas de fibras de colágeno. 90% del espesor total de toda esta túnica. Después tenemos acá abajo la membrana de cemento. Es muy parecida a la membrana de Bowman, miren. Es muy parecida. Tiene aproximadamente la misma espesura que la membrana de Bowman, 10 micras. Y es una red entretejida de fibras y poros. Esta membrana de cemento va a ser la que vaya a formar el ligamento pectíneo. El ligamento pectíneo. Si es ligamento pectíneo, ¿qué tipo de tejido es? Tejido conectivo. Todo lo que estamos hablando por debajo del epitelio es tejido conectivo. Esta membrana de cemento con su ligamento pectíneo, que es formado por la membrana de cemento, ¿para qué sirve? Es lo que va a generar la curvatura normal de la córnea. Ese ligamento es lo que genera que la córnea tenga esa curvatura. Volvemos a la córnea. Miren la curvatura esta. ¿La ven? ¿Ven la diferencia con el resto? Es mucho más pronunciada. Eso lo da el ligamento pectíneo. Este ligamento pectíneo sí se puede regenerar, sí se va regenerando, pero con la edad se va engrosando. Y finalmente el último estrato es el endotelio corneal. El endotelio corneal es una capa de células aplanadas, entonces son simple, plana, que están muy unidas y son permeables. Están unidas por desmosomas. El epitelio, ¿por qué será permeable? ¿Y por qué tenemos ¿Por qué hay células epiteliales aquí? ¿Alguien se imagina por qué?
Ya, perfecto. Porque acuérdense de que acá hay revestimiento, ¿verdad? ¿Y qué habíamos dicho que este líquido era? Era agua más agua más agua más agua más hamburguesas. Nutrientes. Nutrientes. ¿Será que la córnea necesita nutrirse? Sí, porque hay células acá. Y dijimos que los epitelios son avasculares. Y si son avasculares, normalmente en otros tejidos, ¿quién le lleva los nutrientes? El tejido conectivo. Pero como el tejido de la córnea, claro, el tejido conectivo que está muy vascularizado. Pero acá, miren, no hay vasos. Todo esto es un tejido avascular. Entonces, ¿por dónde se va a nutrir? A través de los nutrientes que se los lleva. ¿Quién? Exacto. Este líquido que tenemos acá, que está lleno de nutrientes. Lleno de nutrientes. Esto vendría a ser el humor acuoso. El humor acuoso lleva los nutrientes. Entonces yo necesito que esta capa sea permeable para que pasen los nutrientes. ¿Lo ve? Ok. Seguimos entonces. Estamos viendo que, hasta aquí hemos visto la esclerocorneal. Seguimos aquí, pero a nivel de la esclerótica, que ya vemos que es una capa mucho más gruesa, tiene haces de colágeno, haces de colágeno, y son aplanados, están ya perforados por vasos y nervio óptico. ¿Se acuerdan que dijimos que había mucha inervación en la esclerótica, en la córnea? Y es de esa forma que se hace el reflejo corneal. ¿Cómo se hace? Se agarra un algodoncito muy finito con los hilos del algodón, se le pasa al paciente sobre la córnea y se ve como el paciente empieza a estimularse el lagrimeo, el paciente lo siente, y eso es lo que me dice que hay inervación ahí. ¿Ya? Si el paciente no lo sintiera, las fibras nerviosas no estarían funcionando. ¿Sí? Esto también es el reflejo corneal. Entonces, a nivel de la esclerótica, vamos a ver que hay tres capas. La lámina epiescleral o epiesclerótica, la epiescleral o epiesclerótica. Vamos a ver que la capa más externa está formada por tejido conectivo laxo. Vamos a ver que está la sustancia propia o esclerótica propiamente dicha, también conocida como la cápsula de Tenon, que son las redes de fibras gruesas de colágeno. Y finalmente la tercera es la lámina supracoroides o lámina fucsa, formada por fibras de colágeno más delgadas, fibras elásticas, aquí hay muchos fibroblastos, melanocitos, como hemos dicho, y también macrófagos. Creo que tenemos que ir. ¿Ya? Entonces, a ver, a nivel de la unión entre córnea y esclerótica, vamos a encontrar esta estructura o esta sección de acá que se llama limbo. En el limbo, la cápsula de Bowman, que es esta de acá, ¿no ves? Esta que está por debajo del epitelio, pues esta de acá abajo. No. ¿Cómo se llama la de abajo? Membrana de Membrana de cemento. ¿Y la de arriba? Membrana de Bowman. De Bowman, perfecto. Esta membrana de Bowman, a nivel de la unión entre lo que es la córnea y la esclerótica, se pierde. Miren cómo se pierde acá. Ya no hay continuidad. ¿Ven? Esta túnica aquí se contranota, ¿verdad? Y acá
ya no se pierde. Miren cómo el epitelio del espesor que tenía, que eran unas 5 capitas de células, como crece y se forman más capas, hasta 12 capas de células. Y en este ángulo iridocorneal, que se llama el ángulo iridocorneal, ¿cuál va a ser el ángulo iridocorneal? A ver, vámonos a escuchar la definición. Ángulo, entonces tengo que buscar un vértice. Acá hay un vértice. Por acá viene la córnea y aquí está el iris. Aquí viene la córnea y aquí está el iris. Aquí está la córnea y aquí está el iris. Entonces el ángulo iridocorneal será esta estructura en la esquinita. En este ángulo iridocorneal se encuentra el conducto de Schlemm, que es este de acá. Conducto de Schlemm. Aquí en esta estructura, miren, ángulo iridocorneal, CS, conducto de Schlemm. Aquí. ¿Qué es lo que hace el conducto de Schlemm? Drena el humor acuoso. Acuérdense que aquí hay líquido, aquí también hay líquido, pero el conducto de Schlemm va a ser el encargado de drenar ese humor acuoso. Porque ¿qué pasa si empieza a acumularse el líquido y no se drena? Gracias. ¿Qué pasa? Aumenta la presión intraocular, lo que genera una enfermedad conocida como glaucoma. Entonces, hay personas que sufren una lesión o un cambio en la estructura. Miren cómo es tan finito esto, que una atrofia o un crecimiento normal de células pueda generar una obstrucción del conducto de Schlemm y no se drene el humor acuoso, lo que va a generar un aumento en la presión. Y ese aumento en la presión va a generar la enfermedad conocida como glaucoma. Bien, perfecto. La segunda de las 3 túnicas era la vascular. Perdón, ¿qué hora tenemos? Ya tenemos, ya estamos acabando. ¿Quién dijo no? Que le haga caso. Yo conozco voces ya, por si acaso. 3 túnicas. La primera era la fibrosa, formada por la esclera y la córnea. La segunda, vascular, también llamada úvea. A ver, entonces, veamos esta primera estructura que es el iris. Túnica vascular, úvea. Veamos la estructura que se llama iris. El iris está formado por tejido conectivo, es muy vascularizado y está recubierto en su parte posterior por células pigmentadas. Aquí en nuestro libro dice células muy pigmentadas. Eso es lo que le va a dar justamente la coloración a este tejido. Entonces, ¿dónde estará la coloración? Veamos esto de acá. ¿Ven esto de aquí? ¿Serán células pigmentadas o se estarán inventando? Son muy pigmentadas, ¿no? Aquí literal son muy pigmentadas. Entonces, debajo existe también una capa de células mioepiteliales, células de músculo liso. Miren, acá, células de músculo liso es lo que le va a ayudar a ¿qué? A hacer el proceso de, ¿qué dijimos que hacía el iris? ¿Acomodación o cuál era?
¿Ah? Ah, ya. Adaptación. Bien, está tomando apuntes. Adaptación. Entonces, estas células musculares son las que le van a dar esa capacidad de poder hacer el proceso de adaptación. Ahora, para que puedan hacer ese proceso de adaptación, estas células musculares se van a disponer en prolongaciones radiales. Prolongaciones radiales. ¿Qué quiere decir radiales? Del centro hacia afuera. Como Santa Cruz van las radiales de esa misma forma. ¿Eso qué va a formar? Va a formar un músculo. El músculo dilatador de la pupila. Pero también vamos a encontrar células musculares lisas que están orientadas circunferencialmente, como los anillos de Santa Cruz. ¿Y eso qué va a hacer? Va a formar el esfínter de la pupila. Entonces tenemos dos tipos de disposiciones de células. Las que están de forma radial forman el músculo dilatador y las que están en forma circunferencial forman el esfínter de la pupila. Veamos esas dos. Miren, acá tenemos uno que dice músculo esfínter y aquí tenemos uno que dice músculo dilatador. Bien, yo estoy yendo aquí sobre el segundo anillo y agarro Banzer. Cuando estoy pasando por la Banzer, agarro tercer anillo. Cuando estoy yendo por la Banzer, agarro cuarto anillo. Cuando estoy yendo por la Banzer, agarro quinto anillo. Cuando estoy yendo por la Banzer, agarro sexto anillo. Y así llego hasta la universidad. ¿Se entiende, no? Estas de aquí son circunferenciales. Así. Y estas son radiales. Las radiales van a retraer, van a dilatar, y las circunferenciales van a funcionar como esfínter, haciendo esto. ¿Ya? ¿Se entiende? Muy bien. La túnica vascular. Seguimos. Cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar es toda esta estructura que están viendo acá. El cuerpo ciliar está formado por el cuerpo ciliar, entonces, tiene diferentes capas. Vamos a ir viéndolas una por una. Pero primero, digamos que esto es un epitelio. ¿Epitelio por qué? Porque hay revestimiento. Acá hay agua. Entonces necesito revestir. La capa más externa, también conocida como músculo ciliar. Ahora, externa, ¿por qué, doctor? Esta no es externa, no, porque dense cuenta que esto está hacia adentro del ojo. Hacia afuera del ojo sería esta parte de arriba. Entonces, la más externa va a ser esta, que es la capa muscular, el músculo ciliar. Este músculo ciliar va a tener diferentes porciones. Vamos a simplemente mencionarlas. La porción meridional o longitudinal lo que va a hacer es estirar la coroides y favorece la abertura de ¿qué? Del ángulo írido corneal para que se pueda drenar el humor acuoso por el conducto de Schlemm. La porción radial, o también conocida como porción oblicua, lo que va a hacer es aplanar el cristalino. Miren, ¿dónde estaría el cristalino? Está en esta parte de acá. A ver si lo podemos ver aquí en esta imagen. Aquí está. Aquí está el cristalino. Nosotros estamos viendo el cuerpo ciliar. Miren el cuerpo ciliar como tiene unas fibras que se insertan en el cristalino. Cuando se contraen la van a estirar y van a aplanar. Van a aplanar, ¿quién? Al cristalino. ¿Para qué voy a aplanar el cristalino? Para enfocar a distancia. Para enfocar a distancia.
La porción circunferencial o esfinteriana reduce la tensión sobre el cristalino. ¿Y eso para qué me va a servir? Para enfocar cerca. Entonces, si yo les pregunto, es que no va a haber examen de esto, solo va a entrar al final, ¿no? Pero posible pregunta es, ¿qué porción del cuerpo ciliar o del músculo ciliar enfoca a distancia? Porción radial. ¿Qué porción ayuda al cristalino a enfocar de cerca? La esfinteriana. ¿Ya? Bien. Seguimos. El cuerpo ciliar, ya dijimos, está formado por toda esta estructura de aquí. Pero vamos a ver la capa interna o los famosos procesos ciliares. Esto de acá. Los procesos ciliares. Entonces, ¿qué son los procesos ciliares? Son engrosamientos de la región vascular interna del cuerpo ciliar. Está cubierto por una doble capa de células epiteliales con cilíndrica que van a tener tres funciones. Tres funciones tiene entonces la capa interna o los procesos ciliares. Esto sí es importante. ¿Cuáles son las tres funciones del proceso ciliar? Secretar humor acuoso. Es la barrera hematoacuosa. Por algún lugar tiene que llegar la irrigación y pasar los nutrientes al líquido, ¿no? Barrera hematoacuosa y secreción y anclaje de fibras sonulares para formar el ligamento suspensorio del cristalino. ¿Cuál es el ligamento suspensorio del cristalino? Esto de acá. Miren aquí cómo estos como piecitos, esto es el proceso ciliar. Forma el anclaje para el cristalino. ¿Ya? Aquí estarían los anclajes, las fibras que forman parte de la suspensión del cristalino. Finalmente, veamos la coroides. Ya hemos visto iris, ya hemos visto cuerpo ciliar. Veamos coroides. Es una lámina vascular, ya dijimos que tiene un color pardo oscuro. Va a tener dos capas. La capa coriocapilar, que es una lámina propia vascular que lleva nutrientes hacia las células de la retina. Y tenemos la membrana de Bruch, o también membrana vítrea, que es una lámina delgada, refractante de aproximadamente 4 micras. Vamos a mencionar simplemente cuáles son las 5 capas que forman esta membrana de Bruch. La lámina basal de células endoteliales, una capa de fibras de colágeno, una capa de fibras elásticas, una segunda capa de fibras de colágeno y una lámina basal de células endoteliales retinianas. ¿Necesitan aprender de eso? No les voy a contar eso. Sí, ¿ya? Pero sí tienen información para lo que quieran repasar. La tercera túnica es la retina. Vamos a tener dos capas básicas, la retina neural, que es la capa más interna, y el epitelio pigmentario de la retina, que es la capa más externa. La capa más interna, que es la retina neural, contiene a los fotorreceptores. Entonces, dijimos que teníamos dos regiones, una región fotosensible y una región no fotosensible. La región no fotosensible está por delante de una estructura que se llama hora cerrada. ¿Ya? El epitelio pigmentario de la retina el epitelio pigmentario de la retina es el sitio de inserción del nervio óptico. ¿Ya? Esto de acá, miren acá, cómo se va en la retina a insertar y se forma esta estructura acá, que se llama el disco o papila óptica. Disco o
fila, ajá, ese es un punto que no vi. Y acá estamos en la mácula luz, es el punto de mayor concentración de la fobia central, el punto de mayor concentración de células. Ya, a ver. Aquí. Wow. La retina va a tener 10 capas de células. 10 capas de células, hay que aprender de memoria. 10 capas de células que están formadas en 4 grupos celulares. ¿Cuáles son los 4 grupos celulares? Las células fotorreceptoras. El segundo grupo celular, las neuronas de conducción, que vamos a tener neuronas bipolares y células ganglionarias. El tercer grupo son las neuronas de asociación. Y el cuarto grupo son las células de sostén. En el sistema nervioso, las células de sostén son llamadas. Sistema nervioso, células de sostén son llamadas. ¿Ah? Neuroglía. Entonces veamos las 10 capas. Acá a la derecha ustedes van a encontrar las 10 capas que tenemos en la retina. Vamos de adentro hacia afuera, de abajo hacia arriba. En realidad vamos a ir viendo cómo la primera capa se llama epitelio pigmentario de la retina. ¿De qué se encarga ese epitelio pigmentario de la retina? De absorber la luz dispersa. Es una barrera hematorretiniana. La barrera hematorretiniana. Entonces, ¿con quién estará en contacto esta primera capa, el epitelio pigmentario? Con una capa vascularizada, la coroides. ¿Ya? Es la barrera, entonces, hematorretiniana. ¿Qué más hay aquí? Hay fagocitosis. ¿De quién? De los discos membranosos. ¿Cuáles son los discos membranosos? Los discos membranosos son, cuando ustedes tengan esta imagen en su computadora, en su tablet, hagan zoom y van a ver cómo está formada por una cantidad grande de discos de estas células de acá. Y esta capa, el epitelio pigmentario, es el que se encarga de ir fagocitando estos discos, ¿ya? Que van a irse produciendo. Por una segunda capa, que es la capa de la prolongación de los conos y bastones. Prolongación de los conos y bastones. Estamos hablando de alrededor de 120 millones de bastones que son sensibles a la luz y 7 millones de conos. 120 millones de bastones y 7 millones de conos. Entonces, ¿qué hay más? ¿Bastones o conos? Hay más bastones que conos, ¿ya? ¿Y estos qué van a encargarse de hacer? Dar el color a las imágenes. ¿Ya? Cuando nosotros vemos la letra L, quiere decir ondas largas de visión que representan el color rojo. M, ondas medias de visión que representan el color verde. Y S, short, ondas cortas de visión que representan el color azul. Color rojo, verde y azul. Esos son los colores. Esos son los colores. Agarrar tus cosas y salir de tu imagen. Considerados los colores primarios son los que van a dar. Y el amarillo, ¿dónde está el amarillo? Bien, con esta combinación de colores nosotros podemos formar y dar color prácticamente a todas las estructuras. O sea, nosotros vemos en cuánta cantidad de tonos de colores. Y es gracias justamente a esta combinación. Miren acá, tenemos azul,
rojo y verde. Miren la diferencia en las estructuras de estas celulitas. Que son ¿serán estos los bastones o los conos? Conos, son los conos. Los bastones son blanco y negro. Muy bien. Blanco y negro, y además son los que adaptan a la cantidad de luz que hay. Son los que le van a ayudar a ver en la oscuridad. Entonces los gatitos tendrán más desarrollados, o los felinos en general, este tipo de células. También cabe mencionar de que como estos colores son los encargados de, digamos que formar prácticamente todo el resto de los colores, clínicamente hablando, cuando tenemos alguna alteración de esta capa, vamos a tener el famoso daltonismo. ¿Ya? Las personas no van a poder, en su libro tiene la correlación clínica, no la puse, pero al que le interese saber cómo funciona el tema del daltonismo, en el libro está la correlación clínica. Entren y vean cuáles son los colores que ve el daltónico. ¿Ya? Bien. La siguiente, la tercera, es la membrana limitante externa. La membrana limitante externa está formada por una hilera de uniones. Esta de aquí. Esta porción, la tercera. ¿Miren? ¿Ya? Está formada por una hilera de uniones que son ocluyentes entre las células de Müller. ¿Cuáles son las células de Müller? Esta de aquí, esta estructura grandota de acá. ¿Ya? Entonces, aquí se unen estas células con estas capitas de acá. ¿Ya? Siguiente, la capa nuclear externa, donde están los núcleos de los conos y bastones. Miren cómo se pigmenta aquí los núcleos. ¿Los ven los núcleos pigmentaditos? ¿Sí? Son todos estos núcleos, miren, solo que están en diferentes alturas. Se pigmenta esto, está la capa nuclear externa. La siguiente, la capa plexiforme externa. Esto es lo que contiene las prolongaciones de los conos y bastones. Estas son las prolongaciones de los conos y bastones, miren. Y ellos se unen ¿a quién? A los axones. A estos axones, formando la sinapsis entre, digamos que ya las prolongaciones del nervio con estas células propiamente dichas. Entonces la luz ingresa, es captada, es procesada y es llevada a través de esto. ¿Verdad? La capa nuclear interna. Capa nuclear interna. ¿Estos núcleos a quiénes pertenecen? Las células ganglionares o las neuronas. ¿Verdad? Miren, acá están los núcleos, ¿o no? ¿Hay núcleos? ¿Sí? Bien. Entonces aquí tenemos la capa nuclear interna. La siguiente capa, la capa plexiforme interna. La capa plexiforme interna va a contener estas conexiones sinápticas entre las neuronas bipolares. ¿Se acuerdan que las neuronas bipolares eran las que tenían doble axón, como un doble axón? Miren esta. Este es bipolar, ¿sí? Y aquí está haciendo sinapsis. ¿Ven? ¿Con quién? Con una célula ganglionar. Esto es un ganglio nervioso. Miren cómo está haciendo sinapsis. En esta parte, en la capa plexiforme interna, es donde se genera la sinapsis. La 8, entonces fácil, vemos núcleos. Estos núcleos formarán parte de los núcleos de los ganglios. Miren los núcleos, y aquí están los núcleos. La capa 8 es la capa ganglionar, donde están los ganglios y se ven sus núcleos. La 9 es la capa de fibras del nervio óptico. Miren cómo el nervio óptico con sus fibras empieza a llegar acá. En esta capa 9 hay un aumento del espesor de acuerdo a cómo van convergiendo los axones al disco óptico. Y finalmente
tenemos la décima, que es la membrana limitante interna. Es la lámina basal prácticamente de las células de Müller. Miren cómo esta célula de Müller genera una membrana basal. ¿Ya? Se ve como una especie de cambio. ¿Eh? 10. Membrana interna limitante. Finalmente, ya estamos en lo último. No vean, spoiler. Hola. Hola, hola. 10:30. Ya terminamos, 10 minutos. Veamos la estructura del cristalino. La estructura que tiene es una estructura biconvexa, es decir, que miren, tengo hacia adelante y hacia atrás curvatura. Es biconvexa, es avascular, es completamente transparente y está formado por tejido conectivo, que está suspendido gracias a los ligamentos que salen del proceso ciliar. Perfecto. Tiene tres componentes principales. El primero es la cápsula, lo que envuelve es una lámina basal formada por colágeno tipo 4, proteoglucanos, que en la parte anterior del cristalino más o menos tiene un espesor de 10 a 20 micras y en la parte posterior el grosor es menos, es de 5 a 10 micras. Segundo, el epitelio subcapsular. Entonces aquí miren, a esta primera que dijimos que era la cápsula. La segunda es el epitelio subcapsular. Está formado por una capa de células cilíndricas, una sola capa, pero solamente en la parte anterior. Y finalmente, las fibras secundarias, que están formadas, aquí están todas las fibras secundarias, eso es un tejido conectivo, acá hay colágeno, proteoglucanos también, y de lo que se encargan esto es de dar elasticidad, acomodación. Cuando justamente acaba esto, a medida que vamos envejeciendo y vamos perdiendo elasticidad en el cristalino, como en cualquier otro tejido conectivo, disminuye la acomodación. Ya el cristalino no puede alargarse o aplanarse para enfocar. ¿A dónde? Lejos, o relajarse de la misma forma para enfocar cerca, y eso afecta en la acomodación. Por lo tanto, se da lo que se llama presbicia, cuando el cristalino ya no puede acomodarse o para lejos o para cerca, por el envejecimiento del tejido. Estructuras anexas al ojo, lo ocular. Vamos a ver de que tenemos a los párpados que se componen por piel, están formados por piel, por placas tarsales también, parte del músculo auricular de los párpados, fibras del tendón del músculo elevador palpebral superior o superior del párpado y la conjuntiva palpebral. No les voy a preguntar estructuras anexas, por si acaso, esto ya lo han visto en anatomía, ¿no? La conjuntiva. La conjuntiva es epitelio cilíndrico estratificado con células caliciformes que van a revestir el espacio entre la superficie interna del párpado, y la córnea. ¿Ya? La conjuntiva. Entonces este es el saco conjuntival, acá, que es donde se forman las infecciones. Viene acá a este nivel del limbo, mira cómo cambia y se vuelve córnea. Ven cómo vienen las fibras más gruesas, se vuelve córnea. La conjuntiva está por acá, la parte más sinuosa, y está la parte blanca.
y a vos te referías a esta parte que es la de la córnea, la estructura de acá que es el ángulo, y la parte del párpado, la palpebral. Eso, ¿vale? Bien, las glándulas entonces tarsales, son como por ejemplo la glándula de Meibomius. ¿Para qué sirven estas glándulas de Meibomius? Por ejemplo, es para producir sebo. Esto lo que hace es proteger al ojo. Cuando estas células de Meibomius, o estas glándulas mejor dicho, sufren una dilatación o sufren algún tipo de hay un exceso de acumulación de células muertas de la piel o de que alguna bacteria taponea el conducto, se produce el famoso suso que le dicen acá, ¿no? El suso, el suelo también, el mal de ojo. Ya ha visto feo la vecina que dicen, ¿verdad? Bien. Y finalmente la glándula lacrimal, que es la que produce lágrimas para hidratar a la córnea. ¿Ya? Para hidratar, proteger, hidratar a la córnea.